Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones en las que seguramente usted se está preguntando si requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros. Nos envíe mensajes a través de WhatsApp al 310-245-8548. Puede ser en video, puede ser en texto o puede ser en audio. Se comunique también con nosotros al 648-4820, línea directa para que en vivo pueda usted aprovechar la presencia de los especialistas, o a través de Facebook Live, que en este momento ya estamos transmitiendo y leyendo cada uno de sus mensajes que desde diferentes partes de Colombia y del mundo están viendo en este momento Actúe en Derecho. Hoy vamos a estar hablando todos los temas relacionados con pensiones y temas laborales. Hemos estado haciendo una serie de consultorios jurídicos especializados precisamente para darle la oportunidad a cada uno de ustedes y que puedan aprovechar al máximo la presencia de los especialistas que semana a semana nos vienen acompañando. Pensiones y temas laborales son los temas como más fuertes que hemos trabajado aquí en Actúe en Derecho. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, indudablemente el tema pensional y el tema de las relaciones laborales genera muchas inquietudes. Entonces, esta tarde tenemos un especialista para que resuelva todas sus inquietudes sobre estos temas, pensiones y relaciones laborales. Así es, y está con nosotros Jesús Rodríguez, abogado de la Casa ya de Actúe en Derecho, que semana a semana ha estado con nosotros atendiendo estas situaciones. Abogado, hoy no va a ser diferente, la dinámica es la misma y vamos a tratar de disponer el tiempo a todas las personas que están necesitando de su experiencia. Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes, para los compañeros acá del set. Sí, pues a la orden, lo que necesiten preguntar y que con mucho gusto se les pueda asesorar. Estaremos atentos a eso. Bueno, a propósito de esta temática, tenemos preparada una nota con texto que da inicio a todo lo que será esta jornada en Actúe en Derecho. Quiero hacer una pregunta a su persona que fui liquidado en el 2005, pero me quedaron debiendo 17 meses más. Las semanas tenía 700 y pucho semanas, 730 digamos, y me liquidaron con 585. Ahí en ese caso todavía tengo algún motivo para reclamar o no. Quiero saber. Bueno, esta es la situación, abogada. Expliquemos un poco lo que nos quiere decir nuestro televidente con la inquietud. Bueno, el televidente dice que me liquidaron y me quedaron debiendo semanas. Yo creería que es en el trámite de su pensión, porque dice que tenía 700 algo semanas y que le liquidaron 500. Imagino, abogado, me da la impresión que está hablando de la indemnización sustitutiva. Bueno, en estos casos siempre, como lo hemos venido recomendando, ese señor, si habla de 700 más 200, casi que estaba con las 1000 semanas. No, que habla de que tenía 700 y le liquidaron 500. Ok, lo que habría que haber hecho es pedir la corrección de la historia laboral. Todos estos trámites tienen unos pasos, ¿sí? El primer paso es, independientemente si va a solicitar pensión o indemnización sustitutiva, que es la misma devolución, lo primero que tiene que hacer la persona es corregir su historia, es mirar y decir, oiga, mira, aquí me hace falta semanas de una empresa o me hacen falta semanas de X entidad. Luego de que la tenga corregida, sí hace la reclamación. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado después de que ya han pagado la indemnización, reversar esa operación. No imposible. Decir, ¿ya liquidado todavía Sí. puede? No, para mí no es imposible, pero no va a ser nada fácil y Colpensiones seguramente le va a poner sus peros. Sí, porque al parecer es indemnización sustitutiva. Sí, según lo que entendí, sí, porque no tenías completas las semanas.
Bueno, vamos a atender a esta hora a la señora María, que se ha comunicado con nosotros y tiene inquietudes al respecto de la temática de hoy. María, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes. Para pedirles un favor, lo que pasa es que mi esposo falleció hace 6 meses. Sí. Él estaba separado ya de la esposa hacía más o menos unos 48 años. Hace 25 años, cuando ya pues el gobierno aprobó que se puede disolver la sociedad conyugal y eso, él se separó y se casó conmigo hace 24 años y medio. Sí. Pero falleció y la señora, la primera, ella mete también papeles a Colpensiones y Colpensiones falla la pensión compartida. Y él hizo legalmente separación de bienes, de cuerpos, se mandaron los papeles legales como manda la ley, los fallos en primera o segunda instancia, separación de todo, ¿sí? No sé por qué Colpensiones falla también a favor de ella. Bueno, Y doña él se María. casó conmigo y todo, ¿sí? No. Doña María, muchísimas gracias. No habíamos tenido una situación de estas porque él se separa legalmente y Abogado. vuelve a casarse. Sí, pero si solo hizo separación de bienes, Eso es lo que yo le iba a decir. Es que normalmente, mire, las personas, incluso yo tengo unos casitos de esos. Pues el señor se casó, se divorció, si lo hizo y se volvió a casar, efectivamente la única persona que tiene derecho sobre esa pensión es la persona que está legítimamente casada de última. O sea, sería doña María. Sí. En este caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Seguramente aconteció lo que dice la doctora, solo se hizo la separación de bienes y las personas creen que porque ya no viven juntas, porque los cuerpos se separaron, procede automáticamente un divorcio y eso en la práctica sí es así porque no vuelve a haber vida en común, pero para la ley no, porque sigue habiendo un documento donde están registrados. O sea, la sociedad todavía existiría en este caso. Para mí sí. O sea, el error está ahí, que la gente comúnmente separan bienes, pero no hacen el divorcio. Y si se hizo el divorcio, ella tiene que demostrarle a Colpensiones, mire, qué pena, pero ella estaba divorciado, yo soy la esposa, le anexo mi registro civil de matrimonio y Colpensiones tiene que deshacer eso para darle la pensión solo a ella. ¿Y ese tema del divorcio es un documento que piden en algún lado? es que hay que tener en cuenta esto. Esto se sale del tema porque estamos hablando Sí. de pensiones y de derecho laboral. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy casada por el vínculo civil o por el vínculo católico, ¿qué tengo que hacer? Si estoy casada por el vínculo católico, tengo que solicitar el divorcio, que es la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Pero adicional a esto, debo liquidar la sociedad. Entonces, en cualquiera de los casos, si no se hacen los dos trámites, hay algo que continúa vigente, que continúa vivo. Entonces, si no se hizo el divorcio y cesación de los efectos católicos del matrimonio, el señor tenía un vínculo vigente y por eso es que Colpensiones le reconoce a la señora. Ahora, si se hizo el divorcio y se hizo la liquidación, como dice el abogado, la única persona que tiene derecho es la actual persona con la que él se casó. Imagino que tuvo que haberse casado de manera civil. ¿Ese soporte dónde queda? Ese soporte Porque se ella va a debe tener que llevar esos documentos Sí. para poder alegar ese... Ella ese- dice que se había divorciado vía judicial, porque dice que hay sentencia de primera y segunda Entonces fue un instancia. divorcio contencioso. Exacto, en el juzgado. Sí, en el juzgado están las sentencias. Bueno, entonces hacer ese proceso, doña María, para reclamar lo que, si bien tiene, comentaban los abogados, lo correspondiente y se hizo de manera adecuada, pues reclamar lo correspondiente al... Perdón, abogado, otra cosa que creo que hay que aclararle, si Colpensiones no le resuelve, ella tiene que demandar. Claro, no, y un juez de la República, si ella tiene esas pruebas que está diciendo dice, que tiene, claro. gana esa demanda. Sí. Pero es problema. que muchas veces Colpensiones no resuelve. Ellos dejan ahí el asunto y dejan ahí el asunto para que la gente tenga que demandar. Mire, incluso hagamos una aclaración y es también, si el señor se había casado, pero se divorció y la nueva señora no era la esposa, sino era la compañera permanente, tiene también ese derecho, siempre y cuando esté divorciado de la primera legalmente. Ok. Si no, la pensión va a ser compartida. Es decir, que en Colombia las personas compañeras permanentes o uniones maritales de hecho tienen los mismos efectos civiles y patrimoniales de la esposa en estos casos. Compartida no significa 50-50, ¿no? Sí. ahí ¿En la este ley- caso sí? Sí. Sí, sí, no, porque he tenido casos, abogado,
donde a la esposa le dan un 48, un 60 y algo, y a la compañera otro porcentaje. Ok, sí, aclaro, muy bien, doctora, gracias. Lo que pasa es que se hace proporcional, se hace un prorrateo. Esto suena ridículo, Suena feo, pero sí. es así, dependiendo del tiempo que convivió con la una y con la otra. Sí, sí, Ok. no es 50, no necesariamente Para es 50, justamente en el 50. tiempo de, Sí, de darle lo convivencia. justo. Sí. Muy bien. Sí, eso Bueno. hacen unos cálculos ahí todos extraños. Sí. Bueno, vamos a leer mensajes de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes. En el año 2008 me negaron la pensión de sobrevivencia por requisito de fidelidad. Yo dejé así, pero hace 2 años saqué en conclusión que a mí no me podían aplicar ese requisito. Volví a pasar papeles y nos concedieron la pensión. Mi pregunta es si puedo reclamar el tiempo de 10 años en razón a que no fue error mío, sino de Colpensiones. Muchas gracias. Mi nombre es Alonso Mejía, tengo 67 años de edad. Abogado, requisito de fidelidad, ¿qué es eso? Silvia Bueno, Ruiz. recordemos, ¿se acuerda que hemos hablado de esas 50 semanas en los últimos 3 años para la pensión de invalidez? Ajá. También aplica para la de sobrevivencia. ¿Sí? Ajá, ya. Claro, esos eran unos argumentos que no han debido esgrimirle al señor, pero de alguna u otra forma, mire, es que Colpensiones antes jugaba mucho a eso, el antiguo Seguro Social, porque en el 2008 era Seguro Social. Sí. Tú veías, yo que llevo 12 años en esto, uno veía una cantidad de resoluciones de niégase y niégase, pero uno decía, ¿pero por qué? Sin ningún tipo de fundamento. Pues claro, jugaban a una pelota loca donde negaban, de 1000 negaban 200, para que esos 200 se aburrieran, no reclamaran, y como este señor luego, como decimos acá en Santander, se pellizcó, ¿cierto? Y dijo, no, yo tengo derecho, fue y reclamó, pero ya casi que es un, perdóneme la expresión, de malas, lo que dice Colpensiones, porque hubo prescripción, ¿sí? Y si bien es cierto, Colpensiones fue el culpable de darle esa mala decisión, él no reclamó en tiempo vía judicial. Ahorita no se puede reclamar esa plata, O sea, o sea, eso no va a ser nunca retroactivo. no va a ser retroactivo. No me quedó claro el principio del requisito de fidelidad. Ok, Es fidelidad al sistema, al digamos. sistema de pensiones. Ajá. Ah, sí, no fidelidad a la pareja. Sí, ahí no hay nada que ver. Sí, lo que pasa es que en derecho los términos pues suelen ser homónimos. Homónimos. Entonces, el requisito de fidelidad del sistema pensional significa que la persona debe tener siquiera 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. ¿Para qué tipo de prestaciones? Para la prestación de invalidez y para la prestación de sobrevivencia. Si no los tiene, pues seguramente le van a negar la pensión, ya sea a la persona que quedó inválida o ya sea al cónyuge o a la compañera o compañero permanente que va a solicitar la pensión de sobrevivencia. Por eso muchas veces hemos hablado acá de que no se necesita la fidelidad cuando la persona ya tiene el total de semanas para pedir la pensión. Porque es un absurdo. Si ya en derecho hay un adagio que dice el que puede lo más, puede lo menos. Si ya tiene las 1300 semanas, pero dejó de cotizar y luego se invalidó, ¿por qué se la van a negar si ya tiene la suficiencia para una pensión de vejez? Que sería el tope, Sí. el plus. Entonces, en este caso eso es lo que significa fidelidad, tener cotizaciones. Por eso a la gente joven que ha venido cotizando uno le dice, no deje de cotizar, siquiera cada 3 años, si no tiene trabajo, cotice sus 50 semanitas, porque uno nunca sabe a qué horas puede caer enfermo en una cama o puede fallecer O y puede se pierde tener un pues esa accidente. pensión. Un accidente, cualquiera. Estamos expuestos todos a eso. Bueno, vamos a pasar a un mensaje de audio que nos envían también a través de WhatsApp con inquietudes. Escuchemos. Doctores, buenas tardes, doctora. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta, muchísimas gracias. Sobre, por lo menos, a mí me pensionaron por invalidez. Yo tengo derecho, quiero saber si tengo derecho a reclamar lo que yo había ahorrado para pensión de vejez. O de pronto tenían que darme algún bono pensional por enfermedad, porque pues yo soy operada de varias cosas y me pensionaron con el 54%, a ver si les es posible que pueda salir mi caso al aire, y esa es la pregunta que yo hago, si tengo derecho a reclamar lo que yo había ahorrado para pensión de vejez, porque lo que tenía ahorrado son 750 semanas. Entonces quiero saber si me corresponde retirar eso o eso queda ahí muerto.
Muchas gracias, que tengan un feliz día. La doctora, muchísimas gracias. Todos los días veo su programa, me agrada. Muchas felicitaciones por ayudar a todos los que necesitamos. Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias a usted por su inquietud y gracias por la sintonía. Abogado, expliquemos un poco, que me parece importante, y es precisamente en el contexto de lo que la señora está preguntando. Ella dice que se pensiona por invalidez. Ok. ¿Sí? La pensión por invalidez inhabilita o no la hace compatible con la de vejez, y si la invalidez se aplica en cualquier momento, es decir, yo puedo tener 700 semanas, 600 semanas y aplica, ¿cómo funciona todo esto? Ok, bueno, cuando ella nos dice si puedo reclamar, yo me voy a ubicar en la invalidez de origen profesional, porque eso es muy importante señalarlo. Hay dos tipos de invalidez. Entonces, la de origen común, que es la enfermedad que le puede dar a cualquier persona, un cáncer, bueno, qué sé yo, fruto de un accidente no laboral, una fractura, bueno, no sé. El caso es que la de origen profesional sí es compatible con esa devolución de lo que hay en el fondo de pensiones por origen común. ¿Porque la paga la ARL? Exacto, Ok, porque es otro fondo diferente. son dos empresas diferentes. Perfecto. ¿Cierto? Si la enfermedad es de origen común, no, porque la pensión sale de la bolsita donde había el ahorro para pensionarse. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, si es origen común, olvídese de pedir cualquier dinero, porque se supone que con ese dinero es que van a financiar su pensión. Si es de origen profesional, pues sí tiene derecho a que le devuelvan su dinero. ¿Sí? O sea, en el caso de la señora, sí tiene que revisar eso. Si fue de origen laboral, perfectamente podría estar aplicando a la de vejez. Perfecto, pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración, Ajá. que es una recomendación más de lo que uno vive día a día en la vida laboral. Lo que pasa es que esta pensión de invalidez es revisable cada 3 años. Y esta señora nos dice que apenas fue con el 54%. Es decir, que si cada 3 años revisan esta pensión, puede en cualquier momento caer el porcentaje y ella quedarse sin pensión. Ok. O sea, en este caso, que ella mejore va en detrimento de su pensión. Claro, Porque la puede perder. Claro, porque si hay recuperación, entonces es probable que le quiten Pero la pensión. pierde la de invalidez y quedaría activa nuevamente la de vejez. Sí, y sin cotizaciones. Y sin cotizaciones porque Ok. sí, ese es el asunto. Es que es muy delicado. Ahora, yo no he visto tantas juntas bajando esos porcentajes, pero las ARL normalmente sí están muy pendientes porque es que ellos lo están sacando esa plática del bolsillo de ellos. Entonces, como les duele el bolsillo y la ley les permite andar revisando esos porcentajes cada 3 años porque la gente puede mejorar, ¿sí? Bueno, otra cosa, entonces aclaremos. Cuando hacen el examen de pérdida de capacidad laboral o PCL, eso es sobre una cantidad de variables. Le explico así como por encima. Una de las variables es qué tan autónoma es la persona. Entonces, una persona apenas se accidenta puede ser que ande en silla de ruedas, Sí. pero puede mejorar y ya no necesite la silla de ruedas. Entonces, esos 10 puntos que le habían dado de autonomía, Se los quitan. ¡pum!, se los quitan. Y ahí es donde las personas tienen grave riesgo de perder su Y pensión. revisan también si el órgano o el miembro afectado, hablemos de las cuerdas vocales, por ejemplo, en la labor que está realizando, aplica o no aplica para poder continuar ejecutando la labor. O Exactamente. sea, por ejemplo, que todo lo haga con sus manos y él diga, no, pues tengo una afectación por cuenta del polvo, entonces no tengo voz. Exacto, es que eso es una de las variables de las que se miden en el examen de pérdida de capacidad laboral. No solo la autonomía, existe la invalidez, la autonomía, el ámbito de trabajo, ¿sí? ¿A qué se dedica usted? Eso tiene otro nombre, pero básicamente eso es lo que significa, ¿sí? Si usted puede desempeñar o no su labor. Yo alguna vez acá puse el ejemplo, pues si es usted futbolista y se queda sin una pierna en un accidente, Total. pues es muy difícil que le baje ese porcentaje porque es que usted ya no puede hacer nada Sí. de lo que hacía, ¿no? Ajá. Entonces son detalles. Muy bien. Abogado, vamos a atender al señor Edgar, que está en línea y tiene una inquietud. Don Edgar, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Vea, doctor, lo que pasa es que yo llevo 6 años incapacitados. Al principio, o sea, yo para estar incapacitado sufrí un accidente laboral. Sí. Yo fui a la Junta, hasta la Junta Nacional, y en la Junta Nacional me mandaron para que me volvieran a calificar en la Junta Regional por parte de la ARL.
Sí. Resulta y sucede que me calificaron en la Junta Regional y me calificaron como enfermedad común. Cuando yo fui a donde un profesional para que me hiciera el derecho de apelación, el profesional se me demoró un día de los límites, entonces me quedó ese dictamen como origen común. Y en este momento llevo ya 6 años incapacitado. ¿Qué porcentaje le ¿En dieron? qué porcentaje? Ayer recibí nuevamente, después de eso, ha tenido 2 calificaciones más y ayer recibí el último dictamen de la Junta Regional. Tengo un 43%. 43. 16. ¿Está trabajando? ¿Usted qué hacía y qué fue lo que le pasó? ¿Qué labor desempeñaba? Estoy yo trabajando en una planta de sacrificio y me cayó una torre de guacales encima de la columna, o sea, desde la parte de la cabeza hacia abajo, en la parte de la espalda. Ok, ¿y actualmente está en su casa, no está ejerciendo ninguna labor? Actualmente estoy en mi casa, sí, La señor. empresa lo Y el dolor, vinculó. me duele la columna, Que si la ya empresa lo tiene rabea vinculado. sobre la pierna izquierda y ya me está rabiando sobre la pierna derecha también. ¿La empresa lo tiene vinculado o...? La empresa sí me tiene vinculado al seguro. Bueno, perfecto. Abogado, ¿qué podemos analizar acá de este caso? Y le dicen que es enfermedad de tipo común, pero estaba realizando una labor por cuenta de su trabajo, le caen unos guacales en la columna. Esto no es de tipo común. No, mire, lo que pasa es que en Colombia realmente el sistema está un poquito desorganizado. Pero afortunadamente yo veo que el señor, la empresa, pues era seria y lo tiene vinculado, porque muchas empresas a la Lo calle se sacan van. además, A la claro. calle. Sí. Es la triste realidad de este país. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en estos casos él puede interponer una tutela. No sé cuánto tiempo haya pasado porque la tutela también tiene un término prudencial para interponerse. Pero ese error de que la Junta Nacional lo devuelve a la regional y estos cometen el error de cambiar la calificación por una de origen común, eso es revisable porque es una violación al debido proceso de ese señor. Entonces ahí cabe una tutela. Ya que el abogado que él contrató no alcanzó a apelar, se le olvidó, bueno, se le pasaron los 10 días, pues ya es una situación más como de tipo disciplinario, ¿no? Para con el abogado, una queja. Pero yo creo que esa situación sí la puede hacer revisar por medio de una tutela, porque a todas luces es arbitraria ese cambio de calificación. Ahora, habría que mirar si de golpe, como hace 6 años ocurrió eso, lo de origen profesional, digamos, fue la fractura de la vértebra, bueno, qué sé yo, 2 vértebras de la columna. Pero a raíz de todo eso, o no a raíz, sino el señor ha venido contrayendo otro tipo de enfermedades, una gastritis, qué sé yo, una diabetes. Entonces son situaciones que hay que mirar con lupa, pero en principio, como él plantea el caso, sí es abiertamente violatorio del debido proceso ese cambio de calificación. Bueno, bien Sí. importante. Entonces sí puede hacer algo y sí hay posibilidad de que sí, que revise con revisen tutela, ese caso. que revisen por medio de una tutela, que un juez sea el que ordene para aclarar todas esas dudas. Bueno, vamos a saludar a la gente que se encuentra en Facebook Live. Nos escribe Sami, nos escribe Hilda, Luis Armando Portilla, nos escribe un buffet de abogados también que están conectados con Actúa en Derecho y están muy atentos a lo que estamos diciendo. Y pues leamos uno de los mensajes. Sami nos dice: muy buenas tardes, abogados, tengo una pregunta. Si fui calificada por la Junta Nacional de Invalidez con un 13.2%, ¿me pueden despedir de mi empleo por tener menos del 15%? Llevo 13 años como contrato por bolsa de empleo en la misma empresa, pero a diario me dan a entender que sí me pueden despedir. ¿Es cierto por haber sacado menos del 15%? ¿Me pueden echar en cualquier momento por ser bolsa de empleo? Muchísimas gracias por sus valiosas orientaciones, nos pregunta Sami. Ok. Sami, mira, para todos los televidentes y no solo para usted, en Colombia nadie tiene escriturado un puesto. Nadie, eso no existe. Escasamente los servidores públicos que tienen carrera administrativa son los que más amarraditos están al puesto, sin embargo ellos tienen unas calificaciones que si van por debajo del puntaje se van. Entonces, nadie en Colombia es exento de que lo puedan despedir. A todos nos pueden despedir. Lo que pasa es que hay una indemnización por despido sin justa causa, que el empleador perfectamente puede pagarla y se acabó el problema. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están en estado de
especial protección constitucional. La doctora sabe bien el término. Fuero de estabilidad ocupacional reforzada. Fuero de estabilidad ocupacional reforzada. Tienen que seguir un procedimiento especial. Ese 15% del que ella habla no es tanto como el 15 o no. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, cuando un empleador va a despedir a una persona que está con el fuero de estabilidad ocupacional reforzada, tiene que seguir un procedimiento para poderlo despedir. Si no hacen ese procedimiento, el despido se declara ineficaz y la persona vuelve al puesto. Es decir, que las cosas vuelven a su estado anterior como si nunca hubiesen ocurrido. En este caso, si la empresa despide a Sami sin hacer el debido procedimiento que señala la ley a través del Ministerio de Trabajo, sencillamente ella demanda y la reintegran y le pagan todo. Yo le digo a las personas cuando me buscan en estos casos, pues se fue de vacaciones, pagas. Porque si se fue 6 meses y el proceso dura 1 año, pues cuando la reintegren el juez le ordena pagar todos los 18 meses. El tema que dure el proceso y igual le tiene que pagar absolutamente todo. Todo. Prestaciones, vacaciones. Como si nunca hubiera dejado de trabajar. Bueno. Entonces es magnífico para una persona que le hacen esa violación a su debido proceso. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ministerio pues también hace esos estudios y la empresa tampoco puede decirle al ministerio, es que ella se va por cualquier tipo de situación, tiene que ser una razón justificada. A los empleados que están en estas condiciones también les digo, porque son muchos los casos, doctora, que recibo, y John, que la gente, como está con un estado de invalidez o de incapacidades, aprovechan y empiezan a portarse muy mal. Los empleados, se vuelve el empleado que ni para alcanzar una hoja sirve. Porque... pues o sea, se aprovechan de esa situación. Hermano, lastimosamente es así. Uno ve esa situación, se aprovechan y esa también es la queja continua del empleador. Pero es que ese señor solo le duele el dedo, pero no, a él le duele desde la cabeza hasta los pies. Y hablo de que un médico certificó que le dolía el dedo. Pero entonces las personas se aprovechan de esa situación, no quieren hacer nada y creen que están protegidas por eso. Y no es así. El empleador le puede hacer su debido proceso y hacerlo despedir a través del Ministerio de Trabajo por faltar a sus deberes como empleado. Entonces, ojo con eso. Ya hablamos entonces sobre ese tema al regreso de la pausa, abogado, porque acá me están haciendo precisamente empleadores inquietudes con respecto a las situaciones de, bueno, está bien que el cuidado de los empleados, pero ahora cómo tenemos nosotros también que protegernos para hacer debidamente la no utilización de los servicios más de un profesional que tenemos contratado. Hacemos una pausa y al regreso más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogado, contestémosle entonces a las personas que nos hacen inquietud con respecto a esto. Quiero, antes de hablar del tema de los empleadores, darle paso al señor Jorge, que se encuentra en línea y tiene una inquietud. Don Jorge, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Don John, mi pregunta es para preguntarle al doctor si yo tengo derecho a la pensión. Tengo 57 años, trabajé en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Aló? Sí, señor. Trabajé en el Fondo Regional de Santander, la entidad pagadora de los profesores, los docentes y los administrativos. Trabajé 24 años, 3 meses. Mi pregunta es, yo tengo derecho a la pensión, tengo 57 años. ¿Cuántas semanas tiene? Tengo 24 años, 3 meses, son 1.230 y pico semanas. 1.235. Soy de régimen de transición. Trabajé toda la vida, le trabajé a la Gobernación de Santander, entidad que me pagó. Bueno, muchísimas gracias, don Edgar, por comunicarse con nosotros, abogado. Ok, no me quedó claro si él hace parte del magisterio. Algo dijo que el fondo... Que trabajó en el fondo. Bueno, quiero hacer una aclaración para que el señor... En Colombia, el régimen de prima media tiene solo 2 requisitos. Hombres 62, 1.300 semanas. ¿Qué es lo que pasa? Los empleados del magisterio, si él es profesor, hombres y mujeres se pensionan con 57 años. Por eso se llama un régimen exceptuado o especial, porque tiene 5 años menos. O sea, los profesores se pensionan con 5 años menos. Pero depende de la vinculación. Si la vinculación fue a partir del año
ahora se me va el año, 81, las semanas son menos, pero si es a partir, no, perdóneme, corrijo, a partir del año 2004, todos los profesores se rigen por ley 100, es decir, 1.300 semanas y exceptuadamente el tema de la edad, ¿sí? Si son vinculaciones anteriores a esa fecha, entonces el señor sí se pensiona con las menos semanas. Pero si es profesor. Si es profesor. No si trabajó en el fondo, no sé qué. Eso, es que ahí sí no me quedó claro, Sí, porque hay que el único hacer la fondo que aclaración. actualmente existe es el fondo del magisterio. Sí. Sí, él dice el fondo. Cuando se refiere al fondo, yo me ubico en el fondo del magisterio. ¿Sí? Si es otro tipo de trabajador, o de empleador, perdón, un fondo, bueno, el de los ferrocarriles ya se acabó también. Bueno, no sé a qué fondo se haga referencia, pero si no, no porque necesita tener 62 años y 1.300 semanas, entonces él tendría que tener cuidado con eso. Pero él dice, soy régimen de transición. No sé por qué hace esa afirmación, porque el régimen de transición se acabó el 31 de diciembre del 2014 para todo el mundo en Colombia. Y ese régimen llevaba a las personas hasta 1.000 semanas y para los hombres 60 y para las mujeres 55. Pero como se acabó en el 2014, si esa persona no cumplió los 60 el 31 de diciembre del 2014, automáticamente ya no tiene régimen de transición. Y él dice apenas que tiene 57, entonces se me hace muy raro que él afirme que tiene régimen de transición. Yo le diría, présteme los papeles para revisárselo, pero así por encima, él no tiene régimen de transición. Y si no tiene régimen de transición, necesita 1.300 semanas y 62 años. Sí y solo sí necesitaría 5 años menos si es del fondo del magisterio, pero eso no me quedó claro. Okay, Y le falta muy poquito porque un tiene, año. sí, le faltan muy poquitos Dijo 1.200 semanas. algo. Ajá. Sí. Bueno, bien importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos nuevamente con más inquietudes para ir al sorteo de la lotería aquí en Actúa en Derecho. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho. Vamos a escuchar al señor Hamer García, que se encuentra en línea. Señor Hamer, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, doctor, yo miro ese programa todos los días y me interesa. Muchas gracias. Resulta y pasa de que yo trabajé en el aeropuerto de Cúcuta. Sí. Sí. Trabajé en el aeropuerto de Cúcuta y tuve un accidente. Yo se me corrió la columna. Y entonces la ARL me ha formado problemas sobre eso, me mandaron a Bogotá, me dieron como común, ahorita ya hace 4 meses me hicieron la cirugía, ¿sí me entiendes? Sí. Tengo 3 años de estar incapacitado, eso fue en el 2016, pero resulta y pasa de que ahorita ya ahora me está saliendo todo como accidente laboral, ¿sí me entiendes? Todo accidente. Pero entonces ya se van a cumplir los 3 años, que supuestamente que ya después de 3 años ya caduca eso es, no sé, bueno. Sí. Entonces la pregunta mía es, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy incapacitado, tengo un hogar, no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza ni nada, y es un problema para que me den incapacidad. Entonces la pregunta mía es, ¿a dónde me dirijo o qué para que la ARL me responda por eso? Le están diciendo que es de origen común, ¿cierto? No, ya le dijeron que era de origen. Cuando fui a la Junta me pasaron eso como común, me dieron 0 puntos. 0 puntos que eso era común y que eso de laboral no era. Y bueno, entonces más siguió el caso mío y ellos se hicieron cargo de mí, me hicieron la cirugía, pero ahora me pidió documentación de todo y me está saliendo todo como laboral. Pero entonces yo fui a Positivo y me dijeron, no, ya usted está calificado, ya ahí no se puede hacer nada, ¿qué tal? Y me tienen ahí, ¿sí me entienden? Ni para allá ni para acá y no sé a dónde dirigirme ni nada. Entonces quisiera que ustedes me dijeran algo, me dijeran a dónde me dirijo o qué. Don Hamer, por eso. Don Hamer, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, la preocupación de él es la prescripción, Doc. Sí, pero no, estas situaciones no prescriben. Está en proceso. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Es que realmente explicar esto da para una especialización, una maestría. Pero lo que le quiero decir rápidamente es que hay unos tiempos cuando una persona... ¿Qué es un accidente laboral? Es cualquier situación que afecta
el cuerpo o la salud de la persona mientras está efectuando labores para la empresa, para el empleador, ¿sí? Le cayó, bueno, pongamos un ejemplo, aquí que se cae una lámpara y le pegó a cada uno de los empleados, entonces eso es un accidente laboral, ¿sí? ¿Quién responde a los accidentes laborales? La ARL, eso es así y eso es muy claro, ¿sí? Que después le digan que común hay una violación al debido proceso. Entonces, eso está claro. Las ARL, bueno, hasta donde yo sabía, ellas responden por todo, pero mire que ahora escuchamos muchas personas diciendo que la ARL me quiere sacar el cuerpo, que no quiere responder. Bueno, las aseguradoras siempre responden porque ellas están reaseguradas. Entonces, eso no hay problema. Entonces, la ARL responde, ¿sí? En principio. Por eso a veces es mejor uno accidentarse laboralmente que sea una enfermedad común, porque cuando es la enfermedad común es que empieza el martirio para las personas. ¿Por qué? Porque en un principio la EPS es la que paga las incapacidades, como es una enfermedad común, un cáncer, un ejemplo. Entonces empieza la EPS, de ahí tiene 180 días para pago. Después de los 180 días hay un concepto de rehabilitación, si es favorable o si no es favorable. Si no es favorable, entonces empieza el fondo de pensiones. Y luego entre esos dos empiezan a tirarse la pelota. No, pague usted, no, que pague usted. Y eso, la persona en el medio, eso es muy duro. Y eso es un problema que tiene el sistema, pero es el sistema en general. Aunque el sistema ya tiene unos parámetros muy claros, unos días establecidos, pero el usuario no lo sabe y el usuario empieza a patinar. En el caso del señor Hammer, él, pues la ARL afortunadamente está ahí, lo mandaron a operar, eso es lo que él cuenta, y la empresa no lo puede despedir. Si la empresa lo despide, despido ineficaz, va la demanda. Lastimosamente todo esto es a punta de demandas, ¿sí? Y yo siempre he dicho que las empresas deberían, esto que estoy explicando acá, a sus empleados que están en incapacidad, citarlos en una sala de juntas y que un especialista les explique, mire, qué es lo que está pasando con usted, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tranquilo que usted no va a ser despedido. O sea, que sean más transparentes con el empleado. Y eso sí la ley no lo regula, pero deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque este no es el primer caso, yo he visto cientos de casos de personas de estas que no saben qué va a pasar con ellos. Él dice, yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Es la expresión. Ahora me duele la espalda, no puedo caminar, en fin, tantas situaciones. Y es que ya son 3 años lo que manifiesta el señor Hammer y dice, bueno, y ahora... esto prescribe, esto se vence, ya después, ¿a quién voy? Si la EPS me dice esta cosa y la ARL me dice esta otra. No, ahí él, en principio, recordemos que por haber ocurrido un accidente, si es superior al 5%, tienen que empezar a pagarles unas indemnizaciones, que ya lo hemos hablado aquí, indemnización tarifada, si es superior al 50% no le pagan nada, pero le dan la pensión de invalidez, bueno, en fin, todas estas situaciones. Pero eso sí prescribiría, digamos que a él lo catalogaron con un 20% y pasaron 3 años y él nunca reclamó esa platica que debía haber reclamado, aunque las ARL siempre llaman a la persona y le dicen tome su cheque, porque es que eso ya está en la ley, pero no sé cuál ha sido el proceso de él desde el principio hasta el final. Por ahora diría que todo va bien, lo mandaron a operar, está ahí en proceso de calificación. El único inconveniente fue lo que él dice algo de común, pero no sé por qué habla de enfermedad común. Pero es que al parecer inicialmente le dijeron que era común, pero ahora dice me está saliendo todo como profesional. En la EPS. Entonces, claro, entonces está saliendo, digamos, todo a favor de él, porque le favorece que sea profesional, que lo califiquen como es. Si hubo un accidente de trabajo, debe ser profesional, nunca pueden decir que es común. Otra cosa es que él tenga una predisposición médica. Un ejemplo, que tenga, no sé, malformación en los huesos, pero todo se origina o se descubre a raíz de un accidente. Y eso me pasó una vez en un caso. La persona se accidenta, se rompe una pierna, claro, la fractura es accidente, pero luego empezaron a descubrir una artritis, una reumatoidea. Son situaciones que no devienen de un accidente, son situaciones que estaban en él y que se pudieron evidenciar después del accidente. Entonces, no puede decir la persona, es que por el accidente me dio artritis. Eso no puede ser, ¿sí? Ahora, hay accidentes que sí generan en otras enfermedades. Pero eso son secuelas. Son secuelas, exactamente. No enfermedades origen. No, y el código es claro. El código dice que accidente de trabajo es lo que ocurre por causa o con ocasión del trabajo. ¿Sí? Entonces, bien importante. Ajá. Una pregunta rápida antes de ir con la llamada. Dice, me pensioné en el 2001 con 790 semanas
¿Tengo derecho a la retroactividad? Artículo 14, ley 100. ¿Cómo es? ¿Con cuántas semanas? Me pensioné en el 2001 con 790 semanas. Pensión de invalidez, yo no veo otra. Sí. Sobreviviente Sí. no es porque no estaría hablando él. Ajá. ¿Sí? Con esa semana no se pensiona a nadie en Colombia. Artículo 14, ley 100, ¿a qué hace referencia a él? Artículo 14 me parece que sí es invalidez. Si no estoy mal, tendría que mirar la ley 100, no me la sé de memoria. Perfecto. Vamos con el señor Carlos, que se encuentra en línea. Don Carlos, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Son dos preguntas. ¿Cuáles son? La primera, son dos preguntas. La primera, digamos, soy funcionario público. En el 2013 caí en un campo minado. Duré unos años en tratamiento. Me notificaron en el 2016 no apto, no reubicable con 78.65% por invalidez. Es la fecha y no me ha llegado la resolución de pensión. Esa es la primera. La segunda pregunta es, así mismo como soy funcionario público, soy del gremio de los suboficiales, hice el curso reglamentario que se llama Capinte para Ascenso y no me ascendieron. No me ascendieron al siguiente rango que sigue cabo primero. Y no me ascendieron. Cada 6 meses, digamos, me informan que debo realizar ficha para ascenso y la respuesta que me dan es que no me ascienden por sanidad. Entonces, no sé en esos dos casos qué se debe hacer. Que no cuelgue. ¿Me está escuchando, cierto? Sí, señor. ¿Qué pregunta tiene, abogado? Sí. Perdóneme, ¿a usted le han dejado de pagar su asignación mensual? No, lo que sí, digamos, continúo es con la incapacidad permanente. Sí, mira, lo que pasa es que la pensión, bueno, aquí hay que aclarar, él es militar, Es un ¿cierto? régimen Soldado. también. Es un régimen especial. Sí, ellos, así como los docentes, no tienen pensión de riesgos profesionales porque es un solo fondo de pensiones el que cubre todo. ¿Sí? Lo de él fue un accidente de trabajo, ni más faltaba, pero es que ser militar en Colombia no es como un trabajo, es una vocación, o así lo mira la ley, ¿sí? No, es su trabajo. Cabo primero, no. Usted es servidor público adscrito al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, raya Marina, raya Fuerza Aérea, raya, batallón tal. Sí, entonces, ellos, me quedaba la duda porque él dice, del 2016 tengo la resolución, pero no me han pensionado, ¿sí? Entonces ahí era donde me causaba extrañeza que le hubiesen dejado de pagar su asignación mensual. Él no ha dejado de recibir su asignación mensual. El ejército tiene un poquito de desorden en estos aspectos, ¿sí? Pero él no está desprotegido. Es más, yo diría que, pues, está ganando más, porque acuérdate que siempre que la asignación de retiro baja un poquito ese ingreso, ¿sí? Esa sería, pues, como se le están pagando, o sea, está bien. Y si él pretende de pronto que por lo que fue un accidente de trabajo, pedir entonces la devolución, aquí no opera porque es un régimen especial, porque tienen un fondo que aplica tanto para las dos contingencias, invalidez y sobrevivencia y vejez. Ellos cubren todo, ellos solitos. ¿Qué es esa mesada que está recibiendo? No, esa es como si... Su asignación normal. Sí. Okay. O sea, el ejército todavía no ha hecho efectivo, como no decir... lo ha retirado. No lo ha retirado. Como si estuviera todavía trabajando. Y eso, y el tema del ascenso de él, pues yo no soy especialista en régimen especial de las Fuerzas Armadas, pero si es por sanidad, allá tienen también unos puntos para hacer el ascenso. Claro, hacerle el ascenso significa subirle el sueldo, ¿cierto? Entonces, usted tiene que tener unos méritos para ese ascenso. Y como él está postrado, seguramente perdió una pierna o dos, no sé cómo haya quedado el señor, eso le permite que no le den ascenso porque no tiene los méritos para el ascenso. Habiendo ya hecho el curso y demás correspondiente. Sí. Claro, por eso es que le dicen que por sanidad, ¿sí? Por sanidad pero no lo ascienden. Sí sería bueno que se busque una persona especialista en régimen especial de las Fuerzas Armadas para ver si opera o no opera ese ascenso. Sí, yo no soy especialista en eso. Bueno. Pero puede averiguar.
Vamos a darle paso a las inquietudes que nos envían a través de Facebook Live. Está Luis Carlos Herrera y nos dice lo siguiente: fui pensionado en 2010 con una pensión superior a 3 salarios mínimos, por lo cual no me pagaban la mesada 14. 2 años después mi mesada quedó por debajo de los 3 salarios mínimos y empezaron a pagar dicha mesada. A partir de 2018 suspendieron el pago de la mesada 14, aduciendo que no tenía derecho debido a que cuando me pensionaron mi pensión era otra. ¿Aquí qué puedo hacer? Ok, yo le diría que demande, pero en palabras francas, los derechos es en el momento que se causa la pensión. Él dice que acordémonos que en el 2011, en julio del 2011, se pierde la mesada 14 para todas las personas. Antes de esa fecha, tenían mesada 14 las pensiones inferiores a 3 salarios mínimos. Él tenía una pensión superior, por lo tanto no tenía derecho. Es al momento que se causa el derecho. Si luego sobreviene una legislación o sobreviene una situación, eso no es retroactivo, ¿sí? Yo le diría, dese por bien servido que le reajustaron el tema un tiempo por una equivocación seguramente del sistema, que eso es automático. O sea, él detecta el sistema de Colpensiones, si es Colpensiones, ¿qué hace? Detecta si la pensión es atrás del 2011 y acá detecta si es superior o inferior al salario mínimo. Entonces se cruzó y dijo, es inferior ahora, le sigo pagando la mesada 14, pero eso es un error netamente del sistema. Cuando entra un abogado a revisar, automáticamente tienen derecho a retirar porque nunca fue un derecho de él. Fue algo que diría, dese por bien servido. Pero si quiere demande, porque pues de todas las interpretaciones pueden haber y cualquier juez a lo mejor le dé el derecho. Yo no haría esa demanda personalmente, porque no me parece que es justa. Yo hago una demanda que esté ajustada a los términos de ley. Si está ajustada a los términos de ley, vamos para donde quiera, le digo a mi cliente. Pero si es como que sí, tal vez no, de pronto, como dicen vulgarmente, le pegamos al perro, bueno, eso también se puede, ¿no? Habrá quien se preste y habrá quien lo intente. Congestionemos la justicia un poquitico. Bueno, vamos a atender al señor Andrés, que está en línea. Don Andrés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Andrés? Gracias, hágame un favor. La pregunta es la siguiente. Mi papá hace 3 años tuvo una enfermedad común, ¿sí? Se cayó de un puente que no tenía baranda en el municipio de Girón y entonces mi papá quedó incapacitado por 1 año. La empresa, pues sí, le pagó normal el salario, pero llegó un momento que el seguro ya no lo incapacitó más. Entonces empezamos el proceso para que lo reintegraran a la empresa. La empresa empezó como en sí decir que él no había puesto para reubicarlo, que bueno, ya hay tanto eso, mi papá se cansó, es la verdad, y entonces mi papá ya que renunciara y listo. La empresa no le dio nada, solamente lo liquidó por el año que estuvo incapacitado y entonces mi papá renunció a la empresa. Mi papá ahorita el otro año cumple 62 años, pero solo tenía 500 semanas en el momento que él terminó, llamémoslo así, el contrato laboral por haber renunciado a él. Entonces mi pregunta es la siguiente. Mi papá, en el transcurso de la incapacidad, mi papá le dieron concepto favorable porque mi papá tuvo una caída y se fractura el fémur, pues él quedó cojo, sí, tiene 2 centímetros de pie que lo tuvieron que arreglar ahí. Entonces mi papá no quedó sin nada porque dice que no, lógicamente la semana son 1.100, bueno, por la ley. Mi pregunta es, ¿yo puedo solicitar que mi papá lo valoren para la pérdida de incapacidad o ya no puede más de pronto por una pensión de invalidez? El accidente usted dice que fue de origen común. Común, sí, señor. ¿Hace cuánto fue el accidente? Hace 3 años. Hace 3 años. Bueno, ¿cómo lo asesoramos, abogado? Mire, recordemos el tema de las 50 semanas en los últimos 3 años. Por favor, ese es un requisito de fidelidad. Él dice que lleva 3 años porque renunció, o sea, que lleva 3 años sin cotizar. Son una serie de errores. Ay, como dicen por ahí, cómo llorar sobre la leche derramada. ¿Qué tenía que haber hecho hace 3 años? Buscar un abogado y le hubiera sacado al Estado
municipio de Girón, 300 millones de pesos por la Falla caída del servicio. en el puente que no tenía baranda. Porque esa falla es una responsabilidad del municipio. Claro. Hombre, lástima, ya prescribió eso, eran 2 años, ya no puede sacarle esa platica al municipio de Girón. 1, era un abogado para eso. 2, el abogado con el tema de la empresa. Señores empresarios, no hay excusa para votar al empleado si no hay dónde reubicarlo. Eso no es problema del empleado. La ley faculta a la empresa para hacer los movimientos necesarios para reubicar al trabajador. Si tiene que ponerlo en la puerta a que reciba la carta, la correspondencia, pues póngalo en la puerta. Lastimosamente aburren a las personas y como este señor lo abocan a que renuncie. Sí. Tocaría revisar qué cartas se firmaron, qué documentos, porque eso es una renuncia inducida. Pero habría que mirar el tema. Yo me iría en lastre contra la empresa, pero mirando los documentos. Ya lo del municipio, olvidémonos. La demanda contra el Estado ya 2 años son para la reparación directa, ya no se puede. Yo miro todo el tema de la empresa porque la empresa no lo podía inducir a la renuncia. Eso es lo que llaman un despido indirecto. Exactamente, ¿Sí? lo iba a decir. Es un despido indirecto para mirar todo ese tema, recordando que hay prescripción a los 3 años. Confiando en Dios de que no se hayan cumplido todavía, revisando papeles, hay que hacerlo urgente. Y eso sirve para mirarlo el tema de solicitar la pensión de invalidez, porque si él no lleva cotizados en estos 3 años 50 semanas, ¿para qué le digo que inicie un proceso de calificación de invalidez para una pensión si nadie se la va a dar? La importancia de hacer los procesos en los tiempos adecuados. A tiempo, asesorarse a tiempo, en el momento en que ocurren los hechos. Yo le digo a la gente, mira, a mí me llaman personas que ni conozco, del Putumayo, de Cali, de donde sea. El TRO llega a todo el país, y yo creo que internacionalmente también. Me llama gente de Estados Unidos, pero la idea es pregunten a tiempo. Yo le digo a las personas, si ya existiera cómo cobrar por acá, pero yo ni les cobro. Por acá uno les da un consejito, les dice haga tal cosa, si puede uno les lleva el caso, pero los asesora y la gente busca asesoría, es cuando ya tiene el agua en el cuello. Abogado, tenemos otra llamada antes de ir a la pausa. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Hernando. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud? Yo salí pensionado en el 2017 del año de abril. La mujer que está a cargo mío tiene derecho a eso que dan el 14% de más. No le entendí. Bueno, yo sí le entiendo en sentido general. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que tenían régimen de transición, que se llama Decreto 758 del 90 o Acuerdo 049 del 90, tenían un plus que era que por la esposa que era cónyuge de dependiente o los hijos minusválidos o dependientes recibían un porcentaje de más. Un ejemplo, siempre y cuando se ganara el mínimo, la pensión. Entonces, si la esposa demostraba que era ama de casa y que dependía del señor, la pensioncita del mínimo se le aumentaba en 14%. Es decir, si estuviéramos hablando de este año, le subía 120.000 pesitos. Ajá. Eso sirve, ¿cierto? Pero eso se acabó el 31 de diciembre del 2014, porque ese era un régimen de transición que ya murió. Él me dice que se pensiona en el 2017. Automáticamente entiendo que ya no le aplica. Ya no le aplica. Aclaro, acá en jurisdicción Santander aplicaban ese régimen de transición solo con un salario mínimo. Yo tengo procesos en Pereira, en Manizales, en Cali, en otras ciudades. Allá, de una manera extraña, sí metían personas para pedir con régimen de transición y con derecho, que ganaban 3 y 4 salarios mínimos y les daban el incremento del 14%. ¿Por qué? Hasta el día de hoy no sé, pero maravilloso por esas personas. Bueno, muy bien, abogado. Hacemos una pausa comercial al regreso, la parte final de Actúa en Derecho. Regresamos en Actúa en Derecho. Agradecemos a los abogados hoy presentes, quienes estuvieron muy atentos a cada una de sus inquietudes. A ustedes por seguir en contacto, por seguir en sintonía. Los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde con nuevas inquietudes, con más soluciones. Recuerden que pueden utilizar todos nuestros canales a través de WhatsApp, la línea directa y a través de Facebook. Ha sido un placer estar con ustedes. Los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.